Recordar que biocas, si bien es cierto, son muchas reacciones, mucha cadena de pasos a seguir para llegar a un fin. Recordar que lo principal en ello es aprenderse las enzimas más relevantes para las enfermedades, a pesar de que muchas enfermedades enzimáticas de por sí son raras a veces, pero tener en cuenta de que el fin de bioquímica es saber su utilidad tanto nutricional como también en la parte clínica, como digo, para ciertas enfermedades, ¿ok? Bueno, vamos a iniciar primero con una generalidad. Como tal, tú ya sabes que el componente característico de lo que son los carbohidratos, hablamos solamente de carbohidratos únicamente por componentes glucídicos, carbono, hidrógeno, oxígeno, y los cuales estos de acá se van a llamar como tal sacáridos. La clasificación de estos van a ser tanto en osas o en óxidos, donde las osas pues va a depender del número de carbonos. Si tenemos 3, obviamente va a ser triosas, tetrosas, pentosas, lo característico que describen los libros. Ahora, cuando hablamos ya de óxidos, acá ya vamos a hablar de una combinación de estos monosacáridos u osas que pueden ser en dos componentes, o bien puede ser un de tipo óxido, donde en sí lo que va a tener aquí es técnicamente solamente unión de varios glúcidos, ¿ok? De varios glúcidos, voy a poner un hexágono para representar el glúcido, ¿ok? Y solamente tienen ello. Y dependiendo de la cantidad, pues puede ser oligo, de oligo recuerda 2 a 9, y ya poli cuando tenemos mayor o igual a 10, ¿ya? Para comenzar. Dentro de la parte activa biológica, recuerda que los disacáridos son los que tienen mayor importancia tanto por los componentes que dan, su división propiamente en los monosacáridos, por ejemplo, como lo que es el uso de la maltosa, la lactosa, fructosa y demás, pues van a tener su acción o su importancia biológica justamente porque van a desintegrarse en las osas principales, ¿ya? Tanto como glucosa, fructosa y galactosa también. Los trisacáridos, componentes un tanto menos más inespecíficos, componentes sobre todo de algunos extractos o compuestos celulares, tal vez ya no tanto animales, y ya los polisacáridos que pueden servir tanto como homopolisacáridos, donde técnicamente la unión es por un solo tipo de glúcido, por ejemplo, un compuesto que solo tenga glucosas, voy a ponerlo con la G, o heteropolisacáridos donde haya una variación. Bueno, por ejemplo, para poner un ejemplo nada más, una glucosa, una galactosa. Por ahí, cuando tú has estado llevando tal vez el tema de biología en los primeros años de la carrera, te acordarás pues que muchos de los sistemas para poder hacer la traducción, transcripción de algunas proteínas, pues justamente utilizaban esto, ¿no? Una cadena de glúcidos para poder colocar ciertas modificaciones a las proteínas, ¿no? Y ahí puedes ver ya una importancia bioquímica de poder saber dónde están estos tipos de compuestos. En cuanto a los heterócidos, ten en cuenta de que estos van a tener de por sí componente tanto glucídico como no. Por ejemplo, puede ser tal vez unido a una proteína. Las glicoproteínas son importantes, sobre todo para el reconocimiento extracelular. Recuerda de que nuestras células se reconocen justamente por lo que dicen en su membrana, más o menos dando un spoiler a las funciones, y que van a tener justamente su conformación o su clasificación de esta manera, ¿ya? Ahora, con respecto a las funciones principales, recuerda que la parte energética principal se va a centrar en qué, tú lo sabes muy bien, la síntesis de ATP. ¿Ok? Es la principal que va a generar lo que es la parte de energía. Pero aparte de ello, también estas pueden servir también como parte de reserva. Principalmente en humanos, recuerda que acá tenemos al glucógeno como principal fuente. Esta de acá es una estructura, un homopolisacárido que está conformado por una gran cantidad de glucosas y tiene su función como reserva en casos, por ejemplo, de los periodos de ayuno. Esto ya lo verás seguramente más adelante cuando tú veas el ciclo circadiano o estudies un poco de cómo es el metabolismo del glucógeno, que es para otra sesión. Pero de por sí te digo que es importante saber la estructura donde se encuentra. Recuerda que eso sobre todo lo vas a encontrar principal cantidad a nivel hepático. La segunda es a nivel muscular. Recuerda esto muy importante. Y por último, se dice que hay unas pequeñas fracciones en algunas células renales también ya. Pero principalmente vas a tener estos dos. Hígado y músculos son los que principalmente tienen el glucógeno como fuente de reserva y que sirve para poder sustentarnos cuando no tenemos glucosa para usar, ¿ya? La parte estructural, sobre todo lo que es la parte, por ejemplo, de biomembranas, películas o incluso casquetes como la quitina, pueden acá tener su utilidad biológica, ¿ya? Y que van a formar componentes estructurales duros y sobre todo usado mucho en sus esqueletos, ¿ya? Y luego, para lo que es la parte del reconocimiento, como ya te había mencionado, pues justamente los llamados heterócidos tienen que ver mucho acá con el sistema de complemento, ¿ya?
Y también lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad, también tiene que ver para poder reconocer que una célula propia de nuestro organismo, que ya seguramente lo vas a ver esto en inmunología, reconozca que la célula que está viendo o el objeto que está viendo pues sea propio. Recuerde que incluso se menciona de que tenemos, por así decirlo, un mapa glucídico, donde las células de nuestro cuerpo pues sintetizan ciertas conformaciones de glúcidos junto con proteínas y reconoce que es propio de nosotros. Ahora, como tal, estas son algunas funciones generales, clasificación, y luego acá está la conformación que tenemos de los glúcidos. Recuerda que los glúcidos van a estar en dos formas principalmente. Recuerda que cuando ya tenemos una cantidad de carbonos, ¿ok? Más o menos de 4, menor, sobre todo de 4 o de 3, suelen tener forma lineal. Recuerda que esta conformación, sobre todo, es la formación de Fischer, y ya a partir de los 5 carbonos hacia adelante, tienden a generar lo que es la ciclación, ¿ok? La ciclación. Ahora, en cuanto a la ciclación, recuerda que las formas o variaciones de cómo se va a dar la estructura tenemos dos, tanto la silla de montar como la forma de la nave, recordando que justamente es esta de aquí, la que de cierta forma tiene mayor estabilidad para poder formar lo que es una estructura tridimensional, ya circular o como se va a ver en el espacio, va a pasar justamente de una forma Fischer a una forma ciclada, ¿ya? Ahora, ten en cuenta que dependiendo de la enumeración, todo glúcido tiene una forma o un orden de cómo se va a enumerar. Vamos a empezar por el primer carbono, que justamente es el que va a estar unido a su enlace carbamilo, ya sea una cetona o tal vez a un CHO, el cual a partir de ahí vamos a ir enumerando en consecuencia, ¿no? El 1, el 2 y el 3. Y recordar que justamente los carbonos en el primer lugar donde tú vas a hacer la enumeración, a este de acá se le puede considerar como el carbono anomérico. La importancia lo vamos a decir después, pero eso quiero que lo sepas. El primer carbono que nosotros marcamos para poder decir dónde está el grupo carbomilo o que está unido al carbamilo es el grupo anomérico. Y todos los demás que van a venir en consecución van a ser los llamados carbonos asimétricos. ¿Ok? Lo voy a poner así, carbono asimétrico. Ahora, ¿cuál es la importancia o diferencia de saber uno y otro? Biológicamente no tiene mucha relevancia, pero sí tiene en cuanto a la unidad práctica en laboratorio, ya que, por ejemplo, los anoméricos pueden muchas veces dar por ahí la polaridad de cómo se puede ver al momento de generar si es, por ejemplo, destro, levo, el compuesto final, o el asimétrico también para poder evaluar si es que, perdón, el anomérico para ver si es alfa o beta, y lo que es el asimétrico para ver si es destro o levo, ¿ya? Asimismo, recordar que como es un compuesto formado principalmente por el CHO, pues sus compuestos o iniciales que van a estar en el primer carbono pueden ser tanto de tipo aldehído o cetóxicos, ¿ya? Ahora, dentro de los más importantes que vamos a ver a continuación, vamos a iniciar primero con las osas, principalmente con la importancia biológica. Recordar que los monosacáridos, como tal, su característica principal es que estos sí son cristalizables, tienden a tener un sabor dulce y también estos pueden ser reductores. Y esto, sobre todo, la capacidad de ser reductor o no, lo va a dar este último carbono que tenemos aquí, el cual su grupo hidroxilo, al tenerlo libre, ya sea en su forma lineal o en su forma incluso ciclada, pues esto es reactivo. Y recuerda siempre que cuando un glúcido tiene un OH libre en la parte final, o en su carbono 6, es justamente el que hace que sea reactivo. ¿Ya? Primero, para poder tener qué significa ser reductor. Aparte, estos al ser los monoméricos, pues no se pueden hidrolizar. Y también recuerda cuáles son las variaciones o tipos de isomerías, recuerda isomeroforma, que tienen los distintos glúcidos o los monosacáridos. De manera funcional, tenemos, por ejemplo, lo que es la llamada estructura, donde tenemos que el compuesto general de la cantidad de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, se dice que son isómeros funcionales cuando hay dos estructuras que tienen esto igual. En el caso que estamos viendo acá, la glucosa y la fructosa justamente cumplen esta condición. Sin embargo, la conformación propia de la glucosa al tener un grupo aldehído y la cetona al estar en el carbono 2, pues le va a dar una conformación y función biológica distinta, ¿ya? Entonces, en resumen, se dice que es isomería funcional cuando la fórmula general es la misma, pero el grupo inicial es distinto, ¿ya? Ahí serían dos isómeros funcionales.
¿ya? Isomería espacial, acá tenemos una subclasificación en dos tipos, ya sea, por ejemplo, los enantiómeros o los o también llamados los epímeros o diastereoisómeros, ¿ya? Ahora, recuerda que en este caso de los enantiómeros van a ser unas conformaciones, se dice o se menciona de tipo espejo entre una conformación y otra, ¿ya? Acá la imagen no nos ayuda mucho, pero para que tengas una referencia, se dice que si nombramos desde el primer carbono y luego vamos alejándonos, el que está cerca a la parte terminal o el que está más alejado del carbono anomérico, que es el número 1, recuerda, va a depender mucho de la formación o conformación de este carbono asimétrico, ¿ya? De este carbono asimétrico, donde este es el que nos da bien las variaciones de D o L, ¿ya? Y la posición o lo que son justamente del primer carbono anomérico es el que nos va a dar las conformaciones de una conformación alfa o una conformación beta. Esto es importante porque justamente cuando tenemos un polímero, dependiendo si es que, por ejemplo, nos queda inicialmente un carbono de tipo alfa, las estructuras al momento de juntar los polímeros es una, diferente que si fuera beta, ¿ya? Esto es importante sobre todo al momento de generar los polímeros o generar unión de varios monómeros, ¿ok? Está. Y algo que tienes que entender que los enantiómeros como tal son estructuras en sí, propiamente dicha, la estructura de la glucosa es la misma. Lo único que cambia nada más es si es destro o si es levo. Y recuerda que es el carbono asimétrico más lejano al carbono número 1. En cuanto a los epímeros, estas ya son composiciones o conformaciones, pero de distinto tipo de moléculas, ya sea, por ejemplo, la glucosa, la lactosa, la manosa, donde entre ellas, si te das cuenta, hay muchos átomos que coinciden en su posición, ¿ya? Pero dependiendo justamente del carbono que nosotros veamos, podemos decir que es un epímero en carbono tal. Por ejemplo, acá tenemos lo que es la galactosa, que es su primer carbono, acá tenemos su segundo, acá tiene su tercero, y acá está el cuarto, ¿ya? Comparado con la glucosa, igual primero, el segundo, el tercero y el cuarto, podríamos decir que entre la galactosa y la glucosa son epímeros en C4. Y acá pasó lo mismo. Si vemos, por ejemplo, lo que es la glucosa con la manosa, pues acá serían, ¿dónde? En C2. Esto es importante porque algunas veces te pueden preguntar o te pueden, a veces, si son ya muy exquisitos en tu universidad, exactamente ponerte la posición y decirte cuál es el epímero en C4 más frecuente de la glucosa o cuál es el epímero más frecuente de la manosa en C2. Y de esa manera como que tú puedes ir correlacionando pues si es una u otra. Ahora, con respecto a la refracción óptica, esa es una propiedad propia de lo que son los monosacáridos, por si acaso, ¿ya? Esto tienen los monosacáridos. Y es importante porque al momento de que tú vas a pasar una luz, un haz de luz, esta al momento de llegar directamente al frasco lo y al ser proyectada desde este frasco, ¿ok? Va a generar que el haz de luz que se produzca va a girar o bien a la derecha, o bien puede girar hacia la izquierda, ¿ok? Esta capacidad justamente lo dan sus carbonos asimétricos terminales, donde se considera que es de o dextrogiro o de forma positiva cuando va hacia la derecha y negativa si es que fuese a la izquierda, ¿ya? Y recuerda que esto va a depender justamente de su conformación espacial que va a tener y los haces de luz que dejan pasar. Donde recuerda, si te preguntan cuál de los dos es la más común, pues es la de aquí, la dextro, ¿ya? Es más frecuente. Y esto depende de qué? De la conformación del carbono asimétrico. ¿Ya? Pero esto se ve mucho mejor y se aprende o se aprecia mejor cuando estamos en un laboratorio, pues no, poniendo las de luz, ejerciendo ciertas frecuencias para que luego el glúcido en cuestión pueda luego pasar la luz y ver hacia dónde se da el giro, ¿ya? Ahora, con respecto a lo que son los glúcidos de importancia biológica, sobre todo rescatar a la glucosa, como ya se debe saber, este es el glúcido principal del metabolismo que se va en distintas enfermedades, el que más se estudia al momento de generar, por ejemplo, tablas nutricionales, y es justamente el llamado azúcar de la sangre, ¿ya?
es el que tú tienes que sí o sí conocer y saber bien su estructura, su conformación, sus baches para poder, por lo menos en el curso de bioquímica, de eso te es útil, y también saber un poco de su metabolismo. Acá solamente vamos a ver la parte inicial nada más. Otros acompañantes, por ejemplo, como la fructosa, que sobre todo recuerda que es azúcar de las frutas, por eso fructosa. Y luego tenemos justamente la galactosa, galactos de la leche, que más adelante vamos a explicar cuál es su importancia biológica de esta. Y por último también tenemos la manosa. ¿Ok? Recuerda que la manosa, como te había mencionado, fue un componente principal de glicoproteínas. Te debes acordar que esta te ayudaba en tu árbol de manosa. ¿Para qué? Para hacer la alteraciones o variaciones de las proteínas al momento de ir al aparato de Golgi y pasar por el red. No sé si te acuerdas un poco de biología. ¿Ya? Recuerda que estas son justamente las más frecuentes, ¿ya? Y acá arriba, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, como la ribosa, principal compuesto de quién, de los ácidos nucleicos. Hay de por sí un tema completo en cuanto a su producción y formación de la ribosa. Ya de por sí te digo, su estructura o importancia biológica más importante, más que la propia estructura como tal, es saber quién lo puede cambiar, ya que eso tú lo puedes aplicar cuando lleves farmacología, lo puedes aplicar cuando estés llevando, por ejemplo, alteraciones de la formación del ADN. Es importante conocer cómo es que se forman estos componentes para poder llevar a su alteración, ¿ya? Y también, bueno, de manera ya más catedrática, la arabinosa para la formación de las gomas vegetales, ¿ya? Pero acá los puntos principales en los cuales son los azúcares, que de por sí deberías ya más o menos ir conociendo la fuente, qué importancia tienen y sobre todo cuál es una aplicación de la misma, bueno, para la parte de la carrera. Ahora, con respecto ya a lo que son justamente los holócidos o ya formación de varios tipos o el conglomerado de varios tipos de estructuras o monosacáridos, tenemos a los di, recuerdo solamente dos, o poli ya más de 10. ¿Ya? Recuerda que estos todavía siguen siendo cristalizables, estos son hidrolizables por si acaso, desde acá ya empieza el signo de hidrólisis, si te preguntan a partir desde qué desde qué cantidad de glúcidos juntos puedes hacer la hidrólisis, es de 2, ¿ya? Y también recuerda que el enlace que se va a formar es el glucosídico. Principalmente, ¿quién? Es el O-glucosídico, ¿ya? Porque tenemos otro, que es el N, que eso todavía lo vamos a ver, o se vería ya más cuando se lleve el tema de ácidos nucleicos. Ahora, como tal, la formación de este ácido glucosídico, recuerda, por ejemplo, es la formación donde van dos grupos hidroxilo, van a congeniar para poder formar este enlace. Ahora, este enlace hace que se pierda una propiedad con respecto a lo que teníamos en los monosacáridos. Si te acuerdas, yo te dije que los monosacáridos, justamente la mayoría de ellos eran reductores. ¿Por qué? Porque ellos tenían, por ejemplo, un OH libre, ¿ok? En sus carbonos iniciales. Sin embargo, hay algunas veces donde los dos monosacáridos hacen que sus OHs principales pues reaccionen. Esto deja justamente a que el glúcido resultante no sea reductor, ¿ok? Y la formación justamente de grupos aldehídos. Acá está justamente el ejemplo más común de un tipo de disacárido no reductor, ¿ok? Es el principal ejemplo. Después los demás, por ejemplo, como tenemos la lactosa, ¿ok? Que tiene que ser galactosa con glucosa. Ese sí, por ejemplo, podría ser reductor. También, por ejemplo, tenemos ¿cómo se llama? La maltosa también, la isomaltosa, que son dos glucosas juntas. Esos también tienen la capacidad de ser reductores, ¿ya? Pero acá te doy las propiedades generales para que más o menos vayas sabiendo qué cosa es lo que ya al pasar a una estructura más compleja, propiedades bioquímicas que se van a perder, ¿ya? Recuerda, la reducción en disacáridos en algunos casos no la tiene. Ahora, como todos los polisacáridos, acá vamos a hablar de dos, sobre todo uno que no tiene tanta función o afinidad biológica y otro que sí. Recuerda que al ser polímeros, pues tienen varios glúcidos unidos, más de 10. El peso molecular, por lo tanto, es abundante. Y las estructuras principales son tanto lineales como también ramificadas. Acá, bueno, no está, pero también, por ejemplo, la actina también tiene una conformación que hace que sus redes sean resistentes al momento de hablar de polisacáridos. Y en el almidón tenemos dos. La forma lineal o forma estructuralmente solamente continua, nada más de N-glucosas, pues está la amilosa, ¿ok? Y ya cuando hablamos de amilopectina, pues se tiene sus ramificaciones. Ahora, cuando vamos a hablar acerca de lo que es la estructura como tal del glucógeno, recuerda que acá vamos a hablar tanto de una cadena principal
como también de cadenas ramificadas. Acá lo principal que quiero que tú te lleves es sobre todo esto de aquí. ¿Qué tipo de enlaces hay en cada uno? Recuerda que la cadena lineal, el enlace o el enlace glucídico es alfa 1,4, a diferencia, ya que estos, por ejemplo, se van a llevar entre el primer y el cuarto carbono, y ya cuando tenemos una ramificación, se hace con estas pequeñas antenitas de aquí, o con el último carbono, y ya sería una unión alfa 1,6, ¿ya? Recuerda que esto, como tal, el glucógeno, más que nada poner su estructura, los reservorios también te lo había mencionado, es de que estos de acá es la fuente principal, sobre todo de qué, de glucosa en ayunas, ¿ya? Nuestro cuerpo cuando tenemos un periodo donde no comemos alimento, es de acá donde saca la fuente para poder sustentar, ¿no? Además de otras vías metabólicas como la vía lipídica, los lípidos, también se usan durante el ayuno para poder sustentar la energía en las personas. Pero el glucógeno es una de las principales fuentes, no solamente como reserva, sino también para poder sustentar el cuerpo como tal. Y acá tenemos justamente la importancia de algunos disacáridos, sobre todo ya te había mencionado la sacarosa, recuerda que eso es una fructosa como tal como una glucosa. La lactosa, de la mayor de importancia biológica, el principal componente disacárido de la leche. La maltosa, recuerda que es uno de los azúcares más, de por sí, más puro, se podría decir, o principal fuente de glucosa como tal. Es importante conocerlo, ya que en algunos estados, por ejemplo, como las hipoglicemias y demás, si tuviéramos a la mano, por ejemplo, maltosa o glucosa pura, podría servirnos también. La lactulosa, ok, que esta más que nada es un tipo de leche calentada que es de tipo sintética, y su utilidad más importante, recuerda que este es un tipo de unión, ¿de qué tipo? Esta de acá tiene un componente o función osmótica, ¿ya? Recuerda que esto tú lo vas a usar como fármaco sobre todo, ¿ya? Ya que este componente, nosotros como tal, si este componente, como te he mencionado, todos los disacáridos se pueden hidrolizar, pero este componente justo no tenemos la enzima para hidrolizarlo. Tú debes recordar que como los glúcidos, pues tienen en su forma estructural, tienen hidroxilo, pues tienen carga. Y si tienen carga, principalmente carga negativa, pues estos van a jalar agüita. Es justamente esta propiedad, mira como una propiedad tan básica de los glúcidos, es que al momento de ver un tipo de medicamento que puede ayudar a la producción o lo que es a que no haya constipación o estreñimiento, pues podemos usar la lactulosa, pues, ¿no? Ya que al tener una forma reactiva, pues puede generar osmolaridad y evitar o hacer que el tracto gastrointestinal siga su rumbo, Mira, a partir de una característica bioquímica que tú debes conocer de los disacáridos, podemos saber o explicar de qué manera actúan algunos fármacos, ¿ok? Ya está. Y con respecto justamente a la parte del azúcar, sobre todo lo que es el almidón y el glucógeno, ya lo había explicado, las conformaciones, la formación de enlaces, recuerda sobre todo en quién está en la lineal, quién está en la ramificada. Y también, por ejemplo, acá te dejo algunos otros ejemplos, como lo que es la formación del ácido hialurónico, ya principalmente de la matriz extracelular, componente importantísimo. Más que como polisacárido, ya actuaría ya más como un componente que esté combinado, pues, ¿no? De un glúcido y una proteína. Y también el peptidoglicano, principalmente ubicado en la pared bacteriana, ¿ya? Pared bacteriana. Recuerda que esto justamente es lo que nos da la diferencia, pues, ¿no? Entre dos tipos entre los gram negativos y gram positivos, ¿ya? Pero acá, sobre todo, su estructura de quiénes son sus componentes principales, tienes que por ahí hacer la revisión, ¿ya? De cómo se genera la formación, ¿ya? Incluso acá tenemos lo que es la mureína, que está como componente del peptidoglicano, ¿ya? Ahora, con respecto al metabolismo, ya para ir iniciando un poco, saliendo un poco de la parte bioquímica, que es pura memoria, ya. Una vez que se genera la digestión propiamente de los alimentos, recuerda que los glúcidos tienen varios sitios donde vamos a tener la digestión, y esto va a iniciar a nivel de la boca. La primera zona, por fisiología te debes acordar, o sea, si lo estás llevando, recuerda que las amilasas que van a generar las glándulas salivales va a ser el primer punto de salida donde vamos a empezar a cortar, ¿ok? El gran compuesto, el gran polisacárido que podría ser, por ejemplo, una amilosa, en sus distintos componentes, la maltosa, maltotriose, dextrinas, ¿ya? Una vez estas ya llegan a nivel estomacal, recuerda que el pH del estómago es ácido, puede ser incluso hasta de 2. Este pH inhibe a estas enzimas, por lo que ahí se detiene momentáneamente. Y luego
Posterior ya a la liberación, obviamente, de lo que es el contenido gástrico hacia lo que es el duodeno y luego ya pasa la liberación de las enzimas pancreáticas con la bilis, pues se reinicia. Por lo que el primer punto es aquí, de metabolismo, si te preguntasen, casi la mayor parte del metabolismo, por si acaso, se da en la parte oral. La segunda, que vendría a ser ligeramente en estomacal, pero el punto más importante es el nivel del intestino. Donde aquí las enzimas, de por sí, la amilasa pancreática va a terminar de destruir a los polisacáridos que quedaban restantes. Y de ahí, técnicamente, va a ocurrir dos cosas. O bien van a quedar disacáridos, o bien van a quedar monosacáridos de por sí. Y esto es importante. No sé si no se puede agrandar, pero bueno, acá más o menos viendo, por ejemplo, acá de todo el componente o todo el polisacárido te quedó un disacárido, la maltosa, la lactosa. Estos componentes, a nivel de los enterocitos, tú debes recordar que en su borde en cipillo tienen unas pequeñas enzimas, ¿ya? Estas pequeñas enzimas a nivel del enterocito justamente hacen que estos disacáridos pues comiencen a hidrolizarse, comiencen por ejemplo, a destruirse. Por ejemplo, si fuera de la maltasa. Si fuera de la lactosa, la lactasa. Y estos va a descomponerlo en sus distintas partes o monómeros como tal. Ahora, continuando con la idea, después de que ya partiste el polisacárido, ya partiste a los disacáridos, solamente te quedan los componentes más pequeños. ¿Ok? Aquí lo importante está, es conocer principalmente algunos de los GLUT o transportadores de glúcidos. ¿Por qué? Recuerda que como ya te había mencionado varias veces, es una proteína activa, reactiva, la membrana no la va a pasar. No, porque nuestra membrana recuerda que al tener justamente su capa negativa, pues lo repele. Y es por eso que necesitamos de transportadores. Si te preguntasen a nivel del enterocito, ¿quién es el transportador principal de la fructosa? Tú tienes que marcar el GLUT5, ¿ya? Si te preguntasen también a nivel intestinal, ¿quién es el principal de la glucosa? Podría ser el SGLT1, ¿ya? Principalmente ello. Y recuerda algo importante, que estos también van a jalar posiblemente sodio, por lo que este transportador también es osmóticamente activo, ¿ok? Es osmóticamente activo. Ya, principalmente esos dos, tanto el de la fructosa con tu GLUT5 como el de la glucosa con tu SGLT1. Ahora, ambos, una vez ya pasan acá dentro de la célula del enterocito, tienen que pasar luego a la sangre. ¿Y quién es el transportador que pasa todo, sea cual sea el carbohidrato, a nivel de la membrana basal? El GLUT2. ¿Ya? El GLUT2. Y esto ya luego puede pasar al torrente sanguíneo, puede ir justamente a la parte del hígado. Y algo importante que no lo vamos a ver aquí, pero cuando vean metabolismo, por ejemplo, vía de las pentosas fosfato, vean vías de lo que es el metabolismo de galactosa, fructosa, que tiene, el Harper tiene pequeños agregados a esto, se van a dar cuenta que todos estos glúcidos, finalmente, ¿en quién se van a transformar? En la glucosa, quien es justamente, como les mencioné al inicio, el metabolito activo que nuestro cuerpo utiliza para generar energía, ¿ya? Ahora, después de eso, te vas a dar cuenta que la glucosa tiene que ir a todo el cuerpo, y como tiene que ir a todo el cuerpo, pues obviamente también tiene que tener transportadores, y no van a ser los mismos que tenemos en el intestino, pues, ¿no? En el cerebro, por ejemplo, si podemos ver, a nivel cerebral, recuerda quién domina ahí, es el GLUT3. Si te preguntasen quién es el responsable de lo que es la entrada de glucosa en la parte de las células cerebrales, es el GLUT3. Si te preguntasen, ojo, que es muy importante, quién es o cuál es el GLUT o canal que se relaciona con lo que es el receptor a insulina, es el GLUT4. ¿Ya? GLUT4. Algo importante también que sería bueno ver, también el GLUT2, que esto lo vas a ver mucho en farmacología a nivel de las células beta. Y por último, el GLUT1, que está a nivel del eritrocito. Te lo menciono así, GLUT con célula, GLUT con célula, GLUT con célula, porque en algún punto de tu estudio de las demás ciencias básicas, como te digo, sea fármaco, sea fisiopato, estos GLUT son importantes porque cada uno van a mediar una forma fisiopatológica de enfermedades o de fármacos que vas a utilizar en tu día a día. Y por último, también y no menos importante, recordarte el sistema del SGLT2. Así como teníamos el SGLT1, T1, que iba para el tracto gastrointestinal,
recuerda que el 2 va a estar a nivel del túbulo contorneado proximal, ¿ya? Proximal. Spoiler, por si acaso, este SGLT2, en teoría o de forma teórica, tendría que hacer la reabsorción, ojo, del 100% de la glucosa que está en el túbulo, ¿ya? Y te lo dejo como datito para que lo tengas. Del 100%, ¿ya? Ya, hasta ahí nada más, listo. Ahora, como tal, ya vimos justamente los principales GLUT, ya vimos los principales mecanismos de transporte, cómo iniciamos desde la comida, haciendo lo que es la destrucción de polímeros, polisacáridos, luego teníamos dímeros o disacáridos y luego los monómeros. Ahora, ¿qué ocurriría, por ejemplo, si en cierta patología que es muy común, de hecho, no sé si por ahí alguien ahí revisó el reciente examen de NAN que vino el año pasado, hubo justamente una pregunta donde mencionaban que una paciente tenía una deficiencia enzimática, la cual no le permitía hacer la digestión de un cierto tipo de glúcido. Y es justamente una de las principales deficiencias enzimáticas que tenemos a nivel del mundo, lo cual podría ser, por ejemplo, la deficiencia enzimática de la lactasa, ¿ya? La lactasa. Acá más o menos para que veas un poco la aplicación bioquímica, no solamente solamente decirlo, cuando nosotros tenemos pacientes con déficit de lactasa a nivel del borde en cepillo del enterocito, pues justamente la lactosa no se puede degradar. Entonces, ¿qué ocurre? La lactosa, como no se degrada, pues sigue por el tracto gastrointestinal, sigue por el intestino, sigue por el intestino. Pero lo peligroso llega cuando llega una vez a lo que es justamente a gran parte del intestino, tanto el final delgado, pero sobre todo el intestino grueso. ¿Por qué? Porque las bacterias que abundan en esa zona sí tienen enzimas para poder degradar la lactasa. Y aparte, como la lactasa también es un componente activo, es un componente osmótico, recuerda, la mayoría de glúcidos son osmóticos, pues obviamente va a jalar ¿qué? Agua. Va a jalar también agüita. Y van a producirse gases también por el metabolismo de las bacterias. Por lo tanto, clínicamente, las personas que tienen esta deficiencia, si te vinieron en tu examen de bioquímica, te dicen que una persona, un joven, tomó algún glúcido, algún lácteo y después empezó a tener hinchazón, tal vez diarreas profusas, piensa posiblemente en que el paciente tenga deficiencia de esta enzima, ¿ya? Y a partir justamente de cómo características bioquímicas que se mencionan en papel, si lo aplicamos acá, pues tiene sentido el por qué generan la clínica de algunas enfermedades, ¿ok? Ya está. Esta es la primera. Listo. Ahora, hablando propiamente de la glucólisis como tal, recuerda que esta es la vía inicial, se dice, de la transformación de la glucosa. Tú debes recordar por tus estudios en pre que este tenía dos fases, tanto una fase inicial donde tú hacías el gasto de ATP, como la fase de regeneración, donde como tal, de manera neta, bueno, si como en una parte del ciclo tú sabes que eso se divide en dos, pues generamos 4 ATPs y 2 NADs, ¿ya? Y esto va a llevar después a la formación del piruvato, ¿ya? Hoy día vamos a quedarnos hasta aquí. Ahora, una vez de que ha pasado todo el proceso anterior, ya llegamos a que la glucosa pudo ingresar a la célula, sea por el cual sea el GLUT que haya sido, ¿ya? Recuerda que cuando tú quieras hablar acerca de la fosforilación de la glucosa, recuerda que esto va a estar a cargo de estas enzimas de acá, las llamadas exoquinasas, que tenemos hasta de 4 tipos o 4 isoformas a nivel humano, ¿ya? ¿Por qué razón es que en nuestro cuerpo tiene la necesidad? ¿Nunca te has preguntado por qué nuestro cuerpo tiene la necesidad de primerito, ni bien llega la glucosa, ¡pum!, la fosforilamos, y por qué no de frente la parten? Pues es simplemente porque de glucosa de acá, si tenemos, por ejemplo, fuera una membrana celular, ¿dónde está el...? Ahí. Bueno, no se puede. Vamos acá a adaptarnos, ¿sí? Bueno, una vez de que la glucosa, más o menos para dibujarlo, una vez que la glucosa ya pasó la membrana celular, acá tenemos nuestra glucosa, ha pasado la membrana celular, pues recuerde que este es un canal, que si bien es cierto puede seguir la corriente, puede seguir justamente claro, el gradiente de concentración y demás, pues este es un metabolito activo que puede tender a volver, ¿ya? Aunque no es tan común, pero podría tender a volver. Y como nosotros dependemos mucho de la glucosa, te has dado cuenta de que técnicamente todo termina siendo glucosa de los azúcares,
pues nuestro cuerpo vivo le pone como un parche y justamente le pone un fosfato para que de esa manera, al tener el fósforo que choca, que es justamente el fósforo que es carga negativa, choque con la parte interna de la membrana que también es carga negativa, pues se repela. Y de esa manera hace que la glucosa y todo su componente como tal vayan directamente al citoplasma y se genere la glucólisis. Esa es la razón por la cual nuestro cuerpo inicia con una fosforilación, para que de esa manera se asegure pues que la glucosa va a estar para el metabolismo, ya sea de la glucólisis o ya sea para la vía metabólica que quiera, pero que esté así o sí dentro de nuestra célula. Ahora, la glucólisis como tal, tienes que recordar que esta tiene tanto la glucólisis de tipo aeróbica, que es la que regularmente nosotros conocemos, que esta es la que se da sobre todo en células que tienen mitocondria, dato no menor, recuerden, células que tienen mitocondria es la que donde se da la fase aeróbica, y también tenemos las anaerobias, ¿ya? Que estas se dan, por ejemplo, en células que no tienen mitocondria, o también se dice que es en células que tienen o viven en hipoxia continua, ¿ya? En hipoxia continua. Más adelante voy a explicar un poco mejor esto, sobre todo qué células son, pero ten esta idea. La forma aeróbica se da en la parte de la mitocondria, obviamente porque ahí está lo que es la cadena transportadora, lo que es el ciclo de Krebs, que es más adelante, pero, y en aquellas que no, se da la anaerobia o también la llamada vía de Ebner-Meyerhoff, ¿ok? En vía de Ebner-Meyerhoff, ya está. Ahora, como tal, recuerda que esta de aquí son 10 reacciones, donde vamos a tener la primera, ya te dije por qué razón era justamente irreversible, es con la finalidad de que justamente la glucosa no se salga de nuestro organismo y también que se autorregule. En la tercera y en la última va a depender del control tanto hormonal, por si acaso hormonal. La insulina y glucagón tienen mucho que ver en este control de estas reacciones, la número 3 y la número 10. Y por último, también tiene que ver mucho con el metabolismo anaeróbico, ¿ya? Como más adelante lo vamos a mencionar. Anaeróbico. Ya está. Acá, por ejemplo, está cada una de las reacciones, que esto ya es memoria, lo que son las fosforilaciones a nivel de sustrato, las isomerizaciones, la oxidorreducción, la deshidratación, pero lo principal es que tienes que saber cuáles son los productos que se van a generar. Como tal, producto de desecho no tenemos, ya que todo lo que se genera acá es útil. Lo usamos dentro de otras vías metabólicas, por lo que no es como que se vaya a expulsar. Recuerda que como tal, de forma neta, tiene dos ATPs porque generas 4, pero gastas 2, y tienes también 2 NADH, ¿ya? Y también producto final con 2 piruvatos. Recuerda que la glucosa una vez fosforila, ¿ya? Ahí vamos a tener luego que hacer la segunda reacción, que es la isomerización, ¿ya? La segunda te isomeriza. Y pasa de ser una glucosa, pues pasa a ser una fructosa. Luego la fosfofructoquinasa, pues va a llevar justamente a que esta tenga una doble fosforilación y luego una aldolasa va a separar en 2 partes, tanto en el gliceraldehído fosfato como en la hidroxiacetona fosfato, ¿ya? Ten en cuenta. Luego recuerda que otra isomerasa va a generar una conformación de lo que es desde una hidroxiacetona a un gliceraldehído, ¿ya? Recuerda que la principal vía es hacia este lado, ¿ya? Es hacia este lado. Hay algunas entidades o patologías que hacen que esto vaya para este otro, pero eso sobre todo se vería cuando hablemos de las vías de las pentosas, ¿ya? Pero pues, para esta clase solamente acuérdate de que vamos a ir hacia la formación de aldehído, ¿ya? Después de esta formación del gliceraldehído fosfato, ya tenemos justamente lo que es sería la reducción del NAD al NADH, y ya, bueno, tenemos el 1,3-difosfoglicerato y demás reacciones, hasta que al final la piruvatoquinasa va a generar la formación del piruvato como tal. Y este es el producto final, hablando bioquímicamente y de componente, para poder luego entrar al llamado ciclo de Krebs, ¿ya? O al ciclo del ácido cítrico, como lo quieras llamar. Este. Lo importante aquí, recuerda que en la primera mitad solamente vas a gastar como tal 2 ATPs para hacer 2 fosforilaciones, y en la parte final, como todo se multiplica por 2, vas a justamente a formar un ATP y un NADH. Si todo lo multiplicas por 2, perdón, vas a multiplicar 2 ATPs y 2 NADH. Si lo multiplicas por 2, tienes justamente el resultado final, ¿ya? Esas son reacciones ya más para la parte de memoria. Ya no vamos a gastar mucho tiempo ahí, si no se hace muy larga la clase, pero sí
tienes que recordar cuáles son justamente las reacciones y enzimas principales que van a estar aquí. La glucoquinasa, la fosfofructoquinasa, reacción 3, y la piruvatoquinasa, perdón, 3-10. Esta es la 1, esta es la 3, y esta es la 10. ¿Ya? Recuerda que a nivel justamente de lo que son la parte hormonal, cuando tenemos, por ejemplo, lo que es la formación de lo que es un hígado con una glucosa alta, y nuestro cuerpo intenta, ¿cómo lo explico? Cuando tenemos, por ejemplo, en la sangre una gran cantidad de glucosa, supongamos, ¿ya? Una gran cantidad de glucosa. Lo que el cuerpo no quiere es que la glucosa esté libre por la sangre, porque como te dije, reactiva, puede reaccionar con proteínas, puede reaccionar con los vasos sanguíneos, y eso es malo. ¿Por qué? Porque la glucosa tiende a malograr su funcionamiento. Es por eso que nuestro cuerpo vivo hace que la insulina pues aumente estas enzimas. Y es por eso que de manera hormonal la glucoquinasa pues genera lo que es el atrapamiento de la glucosa para su acción. Asimismo, también otras hormonas, por ejemplo, como que la formación hormonal del glucagón, también van a generar de que ciertas enzimas como la fosfructoquinasa también puedan estar aumentadas, también lo que la piruvatoquinasa puedan atrapar o puedan seguir la vía metabólica normal, ¿ya? Todo esto con la finalidad de que la glucosa se pueda utilizar a su 100% dentro de esta vía, ¿ya? Dentro de esta vía. Recuerda, si te preguntasen, por ejemplo, tanto lo que es la fosforilación con el AMP cíclico, sobre todo tiene que ver con la reacción número 3, la fosfructoquinasa, y la acción del propio ADP o adenosín difosfato con la piruvatoquinasa, para poder hacer estimulación y que progrese la vía. Recuerda que si te preguntan una reacción de control, porque recuerda que tampoco nuestro cuerpo no puede gastar glucosa a lo loco, pero también tiene que tener un control. La propia glucosa 6-fosfato causa que la exoquinasa se guarde, o se podría decir que venga una proteína, ¿ok? Que es quien la inhibe, ¿ya? Durante un rato, para que pues, no sobreproduzcamos y no gastemos los recursos, ¿ya? Recuerda que nuestro cuerpo en las vías metabólicas es así. Hay reacciones que generan el aumento de ciertas enzimas, pero los propios productos pueden generar que las enzimas se inhiban, ¿ya? Las enzimas se inhiban. Sobre todo te menciono el de aquí, el primero, porque si te preguntas en quién es el primer medidor contrarregulador de la glucólisis, tú tienes que marcar qué es el sustrato. ¿Qué sustrato? La glucosa 6-fosfato. Ella misma se autorregula también en cuanto a lo que es su acción, ¿ya? Muy bien. Ahora, la otra aplicación de la parte de la glucólisis es justamente en su forma anaeróbica. Como te había mencionado, aquí tienes tú que ver en dos situaciones, ¿no? Ya sean, por ejemplo, en células que de por sí no tienen mitocondrias, a la cabeza y número uno que tiene que venirte esto en la mente es sobre todo, ¿quién? Los hematíes, o las células sanguíneas, los glóbulos rojos. ¿Qué los hematíes que transportan el oxígeno? Sí, esas mismas. ¿Por qué? Porque al tener el hematí, la hemoglobina y demás, todo el oxígeno se va ahí, y nuestros glóbulos rojos están con lo mínimo. Otra célula también importante que tiene esta glucólisis anaerobia, si te lo preguntasen también, recuerda que son las células de la retina, ¿ya? De la retina. Y como tú ves acá justamente a un chico musculoso, recuerda que la siguiente célula que también va a estar, obviamente también en la parte del músculo. Pero el músculo, ¿cuándo? Cuando tú haces un ejercicio extenuante, un ejercicio de alta intensidad y de manera breve, ¿ya? La explicación es muy simple, miren, chicos. Es muy simple. Como nosotros, en todas estas características, se podría decir fisiológicas, porque esto es fisiológico, en todas estas características fisiológicas, ¿qué ocurre? Como no tenemos el suficiente oxígeno, hay muy poco oxígeno, y también, claro, al no tener oxígeno, pues ¿qué ocurre? La cadena transportadora de electrones, que está en la mitocondria, no se encuentra. Y por ende, nosotros, por ejemplo, y por ende, el NAD, el piruvato que usamos, que producimos, ¿tú crees que se van a utilizar? Ya no. Y como al cuerpo no le gusta estar acumulando componentes, pues justamente va a generar
que este piruvato vuelva otra vez a transformarse con el gasto del NAT que ha formado hacia el lactato. En pocas palabras, cuando una célula siente o ve que no se le está llegando el oxígeno correcto, o en su defecto, si no tiene mitocondria, pues va a hacer que los productos de la glucólisis, ahí mismo nada más, se fermenten o se reduzcan, ¿ok? Por lo que va a pasar de ácido pirúvico a ácido láctico, ¿ya? Y el ácido láctico tiene su utilidad. Recuerda que, como te dije, esto es lo normal. Esto es lo que hay en estas células. Cuando tenemos un ejercicio extenuante, célula retina o célula hemática, ¿ya? Ahora, conforme nosotros, por ejemplo, aumentemos la cantidad de ácido láctico en nuestro cuerpo o la cantidad de anaerobio, perdón, de falta de oxígeno, este ácido láctico va a ir aumentando, va a ir aumentando, aumentando. Y tú te preguntarás, Diego, ¿y eso en qué parte del cuerpo se ve? Cuando nosotros ya tenemos, por ejemplo, niveles de 5 o mayor ahí, ya esto deja de ser fisiológico y esto ya es patológico, ¿ya? Y eso es algo que debes tú acordarte para el resto de tus años. Cualquier patología que me lleve a una hipoxia sostenida, ¿ok? O que haga que ciertas células del cuerpo que necesitan oxígeno no les llegue, pues van a generar hiperlactemia o aumento del ácido láctico. Por ejemplo, un ejemplo clínico te doy de lo que es la parte patológica. Cuando tenemos infartos. Los infartos, sabes que la etiología puede ser por, bueno, a veces no, porque pueden que estén llevando clínicas, pero en resumen, si fuera un infarto, recuerda que la aterosclerosis, que es una disminución del lumen sanguíneo, pues genera que no llegue oxígeno a las células del corazón, por lo cual se genera más ácido láctico. Otro más que podría ser, por ejemplo, un estrés agudo como un TEP, que es el tromboembolismo pulmonar, también genera aumento de ácido láctico. El ejemplo más clásico que vas a ver, el ACV, el accidente cerebrovascular, también puede llevarte a formación de este ácido láctico. Y por último, también lo que es la llamada sepsis, ¿ok? También te puede llevar a esto, pero sobre todo cuando la sepsis se transforma en ¿quién? En shock séptico, ¿ya? La explicación fisiopatológica de por qué ocurre esto es compleja, pero en pocas palabras, como nuestro cuerpo, cuando ya ingresa a un periodo de shock, acá está shock, pues la circulación, lo que es que el flujo normal de la sangre no se da de manera correcta, por lo que genera de que en ciertas zonas del cuerpo pues si hay hipoxia, se mantenga y se genere el aumento de la cantidad de ácido láctico en la sangre, ¿ya? Y recuerda de que tener ácido láctico en sangre no es malo. Lo que es malo es tenerlo de manera sostenida y que esto es un factor predictor. Muy importante para cuando lleves el curso tal vez de laboratorio clínico y demás, cuál es el punto de corte a partir del cual tú dices, no, esto ya no está siendo normal, la paciente puede que esté ingresando a un estado de shock, puede que esté teniendo un IMO, un ACV, o sea, cual sea la clínica que te oriente, tú tienes que encontrar tu ácido láctico elevado, lo cual te dice que hay daño celular. ¿Ok? Esto de acá ya te indica daño celular. Y mira cómo desde el entendimiento de lo que son las vías para principal de la glucólisis, tanto la aeróbica como la anaeróbica, te puede dar a entender una formación o una clínica importante al momento de estudiar un paciente. ¿Ok? Ya está. Y eso sería todo, chicos, por el día de hoy. Muchas gracias.